El día de hoy, gente, vamos a desarrollar el siguiente tema. Shock. Los diferentes tipos de shock que existen, cuál es el manejo para cada uno de ellos, los signos y síntomas y cómo reconocerlos, ¿sí? Antes que nada, es importante que sepamos la definición de shock. El shock es un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón y de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada a los órganos vitales. Provoca lo que es hipoxia tisular y fallo metabólico en las células de nuestro cuerpo. Puede deberse a un bajo flujo sanguíneo o por una distribución irregular de estos, ¿sí? Incluye también lo que es conjunto de signos y síntomas y alteraciones analíticas, que son los laboratorios, ¿verdad? Y hemodinámicas del paciente, que es los signos vitales, ¿sí? Precisan de la rápida identificación y tratamiento agresivo para reducir lo que es la mortalidad en los pacientes. ¿Cuáles son los signos tempranos en la exploración clínica de los pacientes que están en shock? Los pacientes que presentan los siguientes signos y síntomas. Observamos en el paciente taquicardia. Taquicardia se refiere a los latidos cardíacos por encima de los valores normales. Taquipnea también puede presentar el paciente, que es la respiración por encima de los valores normales. Pulso periférico débil, mal relleno capilar, la piel pálida y fría del paciente. Cuando hay mal relleno capilar, generalmente se observan lo que es la coloración azulada de la piel, ¿verdad? La cianosis puede ser distal. Generalmente eso se encuentra en la punta de los dedos, lo que vendría a ser alrededor de la boca, ¿sí? Y hipotensión también podemos observar en nuestro paciente. Oliguria también, cuando hay una disminución en la orina. Los signos tardíos del shock cuando ya el paciente está muy grave son los siguientes. Hay un deterioro en el estado mental, puede estar inconsciente nuestro paciente. Pulso central débil o ausente, cianosis central que está visible en las mucosas. Bradicardia, cuando ya su pulso es muy débil en los pacientes. Acidosis metabólica, generalmente la sangre también tiene una pH, unos valores normales. Cuando estos están bajos, se llama lo que es acidosis metabólica. Hipoglucemia también puede tener nuestro paciente. Una acidosis metabólica generalmente presenta algunos síntomas cuando el paciente está muy grave. Algunos síntomas cerebrales pueden ser dolor de cabeza en nuestro paciente. El paciente puede presentar confusión, somnolencia. En cuanto a la respiración, nuestro paciente puede presentar tos, dificultad respiratoria, musculares, convulsiones, debilidad, cardíacos, puede presentar arritmias, aumento de la frecuencia cardíaca, también factores intestinales, como por ejemplo una diarrea puede presentar nuestro paciente, y también puede tener alteración gástrica, presentar lo que es náuseas y vómitos. En cuanto a la piel y la temperatura, generalmente el paciente que está con shock presenta la piel pálida, también está con cianosis, presenta sudoración y también puede deberse la temperatura, puede estar alterada, ¿sí? Puede presentar lo que es hipotermia o hipertermia, ¿sí? Eso se refiere al paciente que sus valores normales de la temperatura pueden estar muy bajos o muy altos. También un llenado capilar muy lento. En 2 segundos es lo normal, pero si supera esto, generalmente el paciente puede estar choqueado, ¿sí? No hay buena circulación sanguínea. Y en cuanto a la presión arterial, les dije que puede presentar hipotensión. El paciente, primeramente su presión arterial, la sistólica, se eleva ligeramente al principio.
y luego va descendiendo. La presión arterial diastólica, que es el número bajo, también puede estar aumentado al principio, pero desciende este cuando va fallando el corazón. ¿Cómo realizamos el diagnóstico en el paciente choqueado? Aparentemente se observa lo que es estado mental alterado, hay frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria superior a los parámetros normales y también en los análisis de los gases arteriales observamos lo que es déficit, ¿sí? Se encuentran disminuidos los valores normales en el gas arterial. Diuresis disminuida, oliuria también podemos encontrar en nuestro paciente, hipotensión arterial. Y aquí nos dice, para el diagnóstico de un paciente en shock, generalmente tiene que presentar 4 de estos criterios. Luego tenemos lo que es shock anafiláctico. El shock anafiláctico, vamos a hablar uno a uno de ellos, ¿sí? El shock anafiláctico es una reacción sistémica de hipersensibilidad de carácter grave y a veces mortal, dice. Se debe muchas veces a consecuencia de una exposición a una sustancia, como por ejemplo un fármaco, una vacuna, ciertos alimentos o cualquier alergénico, ¿sí? Aquí les puse como ejemplo nada más aquello que le puede causar lo que es una alergia al paciente. Puede ser también una sustancia química o algún veneno, ¿sí? El shock anafiláctico puede desarrollarse en un plazo de segundos desde el momento de la exposición y se caracteriza por dificultad respiratoria y colapso vascular. Aquí nos dice lo que es la presentación clínica del shock anafiláctico. Se puede presentar disnea, dificultad en la respiración, exantema cutáneo, tos, dificultad para tragar en los casos del paciente que tiene anafilaxia, fallo respiratorio puede existir también. Y si nosotros no tratamos esto a tiempo, ¿verdad? El paciente se puede morir. Luego tenemos el shock cardiogénico. El shock cardiogénico se relaciona con el bajo gasto cardíaco y nos pone como ejemplo lo que es falla de la bomba cardíaca, ¿sí? Está asociado generalmente a un infarto de miocardio. También puede deberse a insuficiencias cardíacas o algún tipo de arritmia. Tiene un alto índice de mortalidad, gente, 70%, el shock cardiogénico. Aquí nos dice ejemplos de lo que puede causar un shock cardiogénico. Tenemos lo que es el infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca grave de cualquier etiología, lesión miocárdica post cirugía cardíaca. Tenemos también insuficiencia aórtica o mitral de las válvulas mitral, algún tipo de arritmia, taquicardia o bradicardia grave en el paciente cardíaco. Todo esto puede causar un shock cardiogénico. Luego tenemos el shock hipovolémico. El shock hipovolémico es una pérdida rápida y masiva de lo que es la volemia. Está acompañada generalmente de trastornos médicos y quirúrgicos. Y nos da como ejemplo lo que es el traumatismo, hemorragias digestivas, hemorragias ginecológicas, patologías vasculares.
Nos dice algunos signos y síntomas que puede presentar el paciente con shock hipovolémico. Puede presentar taquicardia, hipotensión o hipoperfusión sistémica. Se refiere a la circulación sanguínea en todos los órganos cuando no llega sangre suficiente. Factores etiológicos asociados al shock hipovolémico. ¿Cuáles son las causas? Generalmente, y les puse muchísimas. Cuando va relacionado al volumen circulante, que es la sangre y todo eso, puede deberse a cualquier pérdida de sangre cuando hay hemorragias. En caso de accidentes, politraumatismo, también se puede dar shock hipovolémico. Puede deberse también a un sangrado postoperatorio en caso de cirugías cardiovasculares, cuando el paciente tiene alteraciones en la coagulación. También puede deberse a pérdida de volumen plasmático, que es en caso de quemaduras, en caso de peritonitis y también en caso de pérdida de agua y electrolitos. Aquí nos dice diaforesis, que es la excesiva sudoración. Puede deberse también al excesivo de los ejercicios físicos y no consumo de agua. También la diaforesis se puede dar también cuando el paciente está con fiebre y no lo tratamos a tiempo. Entonces tiene excesiva sudoración y pérdida de líquido. Cuando presenta vómitos y diarreas, nuestro paciente también puede llevar a un shock hipovolémico. Luego tenemos el shock séptico, que es uno de los más graves. La definición: se considera que un paciente está en shock séptico cuando tiene una sepsis. Sepsis es infección, gente, y va relacionado a una disfunción hemodinámica, ¿sí? El paciente generalmente presenta hipotensión arterial debido a la sepsis. Este persiste y si no responde lo que es a la expansión de volumen intravascular de líquido, que es la administración de líquidos que le vamos a administrar a nuestro paciente, va acompañado de alteraciones en la perfusión, y aquí nos dice que aparece en la acidosis metabólica y requiere, ya en estos casos, el paciente es grave, requiere de fármacos vasoactivos para mantener lo que es la presión arterial. Puede requerir en nuestro paciente inotrópicos, una dobutamina, una dopamina, adrenalina, ¿sí? Para mantener la presión arterial. Les puse también la definición de lo que es sepsis grave con disfunción de uno o más órganos, cuando haya falla hemodinámica de nuestro paciente, falla renal, falla respiratoria, falla hematológica y neurológica. Todo esto puede estar relacionado a la sepsis y también presenta el paciente hipotensión arterial, puede ser esta transitoria o persistente, y hipoperfusión tisular. No hay buena circulación y no llega suficiente sangre a los órganos de nuestro cuerpo. El shock séptico es una de las más graves, gente, ¿sí? Los mecanismos compensadores evitan lo que es el colapso en la fase temprana y también llamada pre-shock. Lo ideal sería siempre tratar lo más temprano posible lo que es el shock séptico, dice, ¿sí? Dentro de los objetivos terapéuticos que va relacionado al tratamiento del paciente con shock séptico, tenemos que prestar atención a que, por ejemplo, ¿sí? A la protección de los órganos diana. Órganos diana son los órganos vitales de nuestro cuerpo. Tenemos que prestar atención al cerebro, al pulmón, al sistema gastrointestinal y al riñón, ¿sí? En cuanto al cerebro, que exista buena circulación, también en el caso de que el paciente requiera líquidos, también administrarle lo suficiente, y al pulmón, en cuanto a la asistencia respiratoria. Sistema gastrointestinal se refiere al que el paciente tiene que tratar de evitar lo que es en acidez estomacal, también cuidar lo que son los signos y síntomas gastrointestinales para evitar una perforación gastrointestinal y complicaciones. El riñón, cuidar. En casos de que el paciente presente lo que es
Oliguria, ¿sí? Tratar a tiempo, porque el paciente cuando ya está en estos estados ya es muy grave. El objetivo consiste en estabilizar el estado hemodinámico de nuestro paciente. Y aquí nos da un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer: soporte preciso de ABCD, mientras realizamos el diagnóstico precoz del paciente, ¿sí? Para evitar lo que es el fallo multiorgánico, estos órganos diana, ¿sí? Nosotros debemos de tratar a nuestro paciente lo antes posible y utilizar lo que es el ABC. Esto se refiere a todo lo que es maniobras de RCP, ¿sí? Manejo inicial de lo que es el shock. Generalmente hay un control estricto de los signos vitales, monitorización invasiva del paciente. Controlamos lo que es la presión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, electrocardiograma, pruebas complementarias, se refiere a las analíticas, análisis de sangre, de orina, manejo inicial de ABCD, que es asegurar la vía aérea y respiración de nuestro paciente. Y C, que es la circulación. La circulación es con la fluidoterapia. Aquí se encuentran los cristaloides, que son los que más se administran al paciente. Y les puse como ejemplo lo que más se utilizan: el Ringer lactato y la solución salina isotónica al 0,9%. Son los que más se utilizan para el tratamiento inicial del paciente en shock. Y cuando el paciente ya está grave, generalmente requiere ingreso en la UCI. En la UCI ya necesitamos lo que es monitorización hemodinámica invasiva. Requiere sí o sí una canalización arterial, una vía venosa centralizada, intubación orotraqueal del paciente. Va a necesitar también ventilación mecánica, drogas vasoactivas, como les dije hace rato, para mantener la presión arterial. Y aquí nos da como ejemplo de vuelta las adrenalina, noradrenalina, dobutamina, dopamina. Y tratamiento específico en cuanto a medicamentos para cada tipo de shock. Algunos exámenes complementarios que se realizan al paciente en shock. Yo les puse aquí, aparte de las que sabemos comúnmente, para qué utilizar cada uno de ellos. El hemograma, por ejemplo. Hemograma con recuento de lo que es hemoglobina, glóbulos rojos, glóbulos blancos y también la fórmula leucocitaria, ¿sí? Porque es importante para conocer la inmunidad en nuestro paciente, en lo que es los leucocitos, ¿sí? Y aquí nos da como ejemplo para poder identificar cuáles son las causas del shock, ¿sí? Si son bacterianas, puede aparecer una leucocitosis, aumento de lo que es los glóbulos blancos, neutropenia en pacientes con VIH, cuando hay disminución de glóbulos blancos, o en pacientes con parasitosis y shock anafiláctico. Estudios de la coagulación también se realiza generalmente al shock cardiogénico, y aquí nos dice lo que es la plaqueta, fibrinógeno y dímero B. Puede presentar el paciente plaquetopenia cuando disminuyen lo que es los valores normales de las plaquetas, y los demás también, fibrinógeno y dímero B, en casos del que el paciente presente una coagulación intravascular diseminada, cuando dentro del corazón no hay buena circulación y obstruye, ¿sí?, un coágulo. Muchas veces esto se puede reflejar por una lesión dentro del endotelio, ¿sí? Se refiere a lo que es dentro de los músculos cardíacos. Gasometría arterial y venosa también podemos realizar para conocer los valores normales y ahí conocer lo que es una hipoxemia, identificar una acidosis metabólica en el paciente. PCR también se puede realizar al paciente, generalmente para conocer el foco de infección, al paciente con shock séptico. Electrocardiograma para
verificar si existe una taquicardia en el paciente, hemocultivo y para identificar qué tipo de microorganismo es la causante de la enfermedad y cómo tratar, en qué tipo de antibiótico utilizar en estos casos en el paciente. ¿Tienen alguna pregunta? Yo entendí perfectamente, profe. Se tiene bien. Bueno, chicos, está bien claro entonces. Les voy a dejar en la plataforma ya con las preguntas de la tarea habilitado por una semana y si pueden completar en tiempo y en forma, por favor, como siempre. También voy a estar habilitando lo que es